Hola amigos de la República, hoy estamos con Harold Forsyth. Él ha sido embajador en Estados Unidos, además ha sido representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Vamos a hablar con él sobre temas recientes de importancia en la actualidad peruana. Señor Forsyth, bienvenido a la República, muchas gracias por aceptar la entrevista. Con mucho gusto, Enrique. A pesar de lo que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al Estado peruano, es decir, que se abstenga de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Digo, a pesar de eso, el gobierno peruano decidió acatar la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿En qué situación coloca al Perú esta excarcelación en el sistema interamericano, señor Forsyth? Sí, efectivamente el presidente de la Corte ha tenido esa posición pública, pero antes la Corte misma corporativamente, la Corte Internacional de Derechos Humanos que tiene su sede en San José de Costa Rica, se había expresado también con el tema del indulto en el sentido de que eh, tenía que actuarse sobre la base de todo un conjunto de normas. Bueno, ya sería muy largo enumerar todo eso, pero en todo caso, esa posición de la Corte IDH es lo que motivó el retorno del expresidente Fujimori a la condición a la prisión. Y bueno, y terminó ocurriendo que el indulto conseguido por el expresidente Kuczynski fue un indulto, perdón, fallido. En consecuencia, ahora se pronuncia el presidente de la Corte en un sentido consecuente con la posición de la Corte, que es solicitar al Estado que se abstenga, No se abstuvo. pero de ejecutar ese indulto. Pero en realidad, haciendo caso omiso de ese llamado de la Corte y del antecedente al cual me he referido, se ha procedido a A liberar exactamente la excarcelación. a Alberto Fujimori. Y naturalmente esto hace que el Perú termine entrando en una situación muy compleja en el escenario internacional a la cual nos podemos referir un poco si lo deseas, ¿no? Sí, precisamente, a eso hay una pregunta. Ya, ya. En realidad, la Corte Internacional de Derechos Humanos es una corte de justicia. Entonces, nadie puede escapar a las sentencias de una corte, a los fallos de una corte. No se puede hacer eso. Exactamente igual como no se puede uno resistir a las sentencias de una corte nacional. La Corte Internacional de Derechos Humanos es parte del ordenamiento jurídico del Perú. Eso está en la Constitución, además, ¿no? Pero naturalmente, pues, en consecuencia, lo que determinados sectores del Perú, básicamente no informados, inclusive determinados sectores de la prensa, piensan es que se trata de gente que está en el extranjero, que no sabe lo que pasa en el Perú y que se inmiscuye en nuestros asuntos. En realidad, nada más equivocado que eso, por no decir falso. La Corte Internacional de Derechos Humanos es una corte con muchísima capacidad para emitir fallos y sentencias, porque responde a la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual el Perú es signatario. Y esa Convención Americana de Derechos Humanos es ley peruana, de rango constitucional además. Entonces, por supuesto que hay estados nacionales a los que pueden no gustarle las posiciones que asume la Corte Internacional, pero la realidad es que la gran mayoría de los países americanos hemos decidido someternos a ella como una forma de garantizar precisamente los derechos de las personas frente a la acción de los estados, que es la lógica de los derechos humanos. Existe ese mismo sistema en las cortes europeas, la Corte Europea de Derechos Humanos, y existe en muchas partes del mundo. Nos hemos sometido voluntariamente a eso. Da
mucha pena, mucha tristeza que haya quienes por desconocimiento absoluto, desinformación, por no decir ignorancia, dicen que el Perú debería estar fuera de eso, que habría que salirse. Sin embargo, todas estas personas, apenas pasa cualquier cosa, son las que acuden directamente por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos. Acudía, por ejemplo, el expresidente del Congreso, de aquel Congreso que fue vacado, el señor Olaechea, tuvo reuniones con el secretario general de la OEA viendo cómo podía lograr a través del sistema interamericano defender sus fueros. Mm. Es el mismo caso de el exalcalde vacado por el Jurado Nacional de Elecciones, Muñoz, que también acudió a tener reuniones con el secretario general de la OEA para salvar naturalmente su puesto o tratar de salvarlo. Almagro. Y la misma Dina Boluarte, y esto no estoy diciendo nada nuevo porque se llegó a publicar siendo vicepresidenta, presentó una solicitud de medida cautelar ante la CIDH cuando este Congreso peruano actual quería vacarla. Y su abogado era el entonces simplemente abogado de ella y hoy primer ministro Alberto Alberto Tarola. Tarola. Pero mi amigo ciertamente de toda la vida, pero tengo que reconocer, supongo que esto lo va a halagar mucho, que hoy es ciertamente el hombre más poderoso del Perú de lejos. Entonces, las consecuencias, dices Enrique, son las mismas consecuencias que puede enfrentar cualquiera que se resiste a una orden judicial. A ver, pero si yo me Eh, resisto a una orden judicial, me meten a la cárcel o me claro, detienen. dentro del Perú te meten a la Y cárcel. claro, ¿qué podría ocurrirle a un Estado que se resiste a acatar una orden? En este caso, la Corte Internacional de Justicia no tiene esa capacidad coercitiva. Obvio. Lo que pasa es que tiene un prestigio y un peso enorme. Y los integrantes de esa Corte, donde dicho sea de paso, no hay ningún peruano en esa Corte. Tuvimos un candidato hace 2 años que fue en aquel momento el doctor César Landa, Claro. antes de ser ministro de Relaciones Exteriores y lamentablemente no salió elegido. Es una composición muy calificada, los jueces, los magistrados de esa corte. Y lo que puede ocurrir, que es, a ver, vamos a enumerar. Primero, el prestigio enorme que tiene la Corte IDH, la CIDH, la propia OEA y el sistema interamericano. La fuerza que tiene no solamente dentro de los países de las Américas, sino en el mundo. Los organismos de derechos humanos públicos, que son los de los países, concretamente los más fuertes están en Estados Unidos, la posición oficial de los Estados Unidos y en Europa, concretamente para países como Alemania, como España, como Francia, como Bélgica, el tema de los derechos humanos es su propia doctrina. Y al mismo tiempo los organismos privados de derechos humanos que igualmente son muy respetados en el mundo. Esta es una realidad. A algunos pueden no gustarle, pero no podemos tapar eso con un dedo. Human Rights Watch en Estados Unidos y concretamente Amnistía Internacional que tiene su sede en Londres. Entonces el Perú entra en una situación Descrédito. de retroceso enorme en el tema de los derechos humanos y con un historial reciente muy negativo que naturalmente con esto se reactualiza. Y al reactualizarse eso, las concomitancias con los gobiernos van a ser muy grandes, con el gobierno de Estados Unidos concretamente y con muchos gobiernos latinoamericanos que si bien han tratado de tener algunos una posición relativamente moderada y equilibrada frente al drama que viene ocurriendo en el Perú desde hace un buen tiempo, ante esta situación, lo que probablemente harán es dar un paso atrás y Bueno, adoptar actitudes más solemnes y circunspectas. Todo no, esto también tiene, sí, no sí, Enrique. faltaría, no va a faltar quien le pueda contraargumentar que, por ejemplo, Estados Unidos no es parte de la Convención Americana o del Pacto de San José, ¿no? Sí, claro, pero esa es la decisión original que tuvo Estados Unidos y nadie cuestiona porque responde a su propio interés y esto ocurrió antes. No es que Estados Unidos firmó esa convención Y americana para después ella, retirarse después, simplemente no es miembro porque la política exterior americana
no se orienta a eso. Tampoco es miembro de la Corte Penal Internacional, por Mm, ejemplo, sí, ya, pero que está en La Haya. Entonces, estas son simplemente realidades. Pero eso no quita que Estados Unidos deje de ser un país muy celoso en materia de derechos humanos, no solamente a nivel ejecutivo, sino a nivel de su Congreso. Obviamente, en estas circunstancias, este gobierno literalmente precario y tan desprestigiado en el mundo, es casi una broma pensar en que se podría organizar aquí una cumbre de APEC, ¿no? En donde vengan los primeros ministros y jefes de Estado de toda la cuenca del Pacífico. Pero eso ciertamente no va a pasar. Es mejor que nos bajemos de esa nube. Entonces, a partir de ahora, el Perú entra en una etapa de ostracismo internacional mucho mayor que el que tenía. Y esa frase tan cacareada del gobierno en el sentido de que el Perú está de vuelta. No, el Perú no es que esté de vuelta, el está Perú no yendo muy podría bien. estar peor. 200 años de historia diplomática del Perú basada en el respeto a los tratados se han ido al tacho en un minuto, porque de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que hay una convención firmada de la cual el Perú es parte, ningún país puede invocar el derecho interno para Sobre, incumplir claro, un sobre tratado. el, No, sobre no, el no, tratado, no, efectivamente. porque entonces no habría tratado. Basta que un país diga que su Corte de Justicia dijo tal cosa para que se incumpla el tratado. Ujú. Entonces tengo que discrepar con mi amigo Javier González Orachea cuando dice que la ejecución de este fallo del Tribunal Constitucional no afecta los compromisos internacionales del Perú, pero es contradecir lo evidente, ¿no? De hecho, ayer Eh, el premier, quiero decir, el canciller, junto al sí, ministro de Justicia, salieron a decir que el Perú respetaba firmemente el sistema interamericano de derechos humanos. Sonó un poco contradictorio, ¿no? bueno, la verdad que sobre eso huelgan comentarios. Pues yo creo que un niño podría simplemente darse cuenta. El Perú se ha colocado fuera de la ley internacional y convivir con eso va a ser muy difícil, especialmente para una presidenta que lo que le gusta es precisamente circular por el mundo. Y seamos realistas, Enrique, ¿no? Disfrutar las mieles del poder para las que no ha hecho ningún sacrificio, ¿no? Eso es precisamente un tema que a mí me parece interesante, porque es un gobierno que buscaba precisamente legitimidad internacional. Digamos, los viajes de Dina Boluarte, las fotografías, estas un poco al paso, que la cuenta de la Cancillería colocaba en redes sociales de manera compulsiva, apuntaban a eso, ¿no? A intentar dar la imagen de una presidenta que es respetada internacionalmente. Una decisión como la de ayer es abiertamente contradictoria frente a esa intención original. ¿Cómo se entiende, entonces, haber tomado una decisión de ese tipo cuando lo que uno entendía buscaba era otra cosa, ¿no? Que el gobierno tuviese algún tipo de respaldo fuera, ya que adentro no lo tiene? Y esta ya es una pregunta más de corte político, ¿no? Los viajes que ha hecho al exterior, los 4 primeros resultaron fracasos rotundos. Mm. El quinto viaje que fue a San Francisco para la cumbre de APEC, ese tipo de viaje, y yo mismo dije que se justificaba, lo que no quiere decir que las salidas al exterior de la señora Boluarte dejen de ser inconstitucionales, porque estas salidas al exterior se Ese es hacen otro al tema. amparo Sí. de una violación de la Constitución. Pero más allá de este hecho que es importante y que tarde o temprano va a salir a la superficie, lo de APEC era necesario porque el Perú tiene la sede que no es que logró este gobierno, eso fue logrado anteriormente, está establecido formalmente. Ujú. Y bueno, no había ninguna razón en ese momento para digamos, privar al Perú de la sede. Y eso es lo que justificó el viaje a San Francisco. Muy bien. Técnicamente, entonces, el Perú es la sede de la próxima cumbre de APEC que se realizaría a fines del próximo año. Pero a alguien se le ocurría pensar que en estas circunstancias eso va a ocurrir.
¿Quién en el mundo, el primer ministro de Canadá, por ejemplo, que es un país que vive en torno a los derechos humanos, quién va a prestar su nombre para asociarse a un gobierno que está fuera de la ley internacional? Con esto no estoy exagerando, estoy simplemente diciendo la verdad, es lo mismo que le pasa a Nicaragua. Está fuera de la ley, y lo mismo que le pasa a Venezuela. Por Está eso, fuera de la ley. está claro eso. Venezuela se salió de la OEA por completo, está fuera de la OEA, y Nicaragua está en trámite de salirse. Está claro eso, por eso le pregunto al que también es Sí. político, usted también es político, ¿por qué el gobierno tomó esta decisión entonces? No sé si tendría alguna respuesta. Allá, la respuesta ahí es enteramente política, ¿no? Como decía en una frase divertida de Javier Riestra, hay quienes han preferido la quincena a la historia, porque para el gobierno mantener esta relación de dominación-dependencia con el Congreso es absolutamente vital, porque asumen que eso tiene relación con su supervivencia. Entonces, acatar, digamos, la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impedir que se ejecute este fallo del Tribunal Constitucional, seguramente el gobierno piensa pues que le podía acarrear una reacción muy adversa por parte del Congreso. Y el gobierno lo que ha hecho es construir esta relación de dependencia con el Congreso, esta relación de dominación-dependencia, y voluntariamente se ha convertido en una oficina administrativa del Congreso. Entonces, difícilmente, yo creo que nadie pensó que el gobierno iba a tomar una posición política que es ciertamente la que debió haber tomado, que es la de hacer prevalecer la justicia internacional. Ese es el punto. Esta relación de dependencia, subordinación del Ejecutivo con el Congreso, eh, sobre esto se ha hablado mucho, de una coalición autoritaria. Una coalición autoritaria que también tiene un brazo judicial, ¿no? En el Ministerio Público, sobre todo. Eh, la suspensión de la fiscal Patricia Benavides por parte de la Junta Nacional de Justicia en el contexto de las revelaciones del operativo Valquiria 5 pueden hacer un poco tambalear esta coalición. ¿Usted qué piensa? Bueno, dices algo muy interesante, diera la impresión, ¿no? Porque a ojos de cualquiera, desde hace un año está instalado en el Perú un trípode absolutamente derechista, además, ¿no? Por no decir ultraderechista, que lo único de lo cual carece es de apoyo popular. Porque las últimas encuestas antes de los recientes escándalos indicaban todas una aceptación del 8% por parte del gobierno, Ujú. Y para no hablar de y del Congreso del peor, o sea, Congreso. no, Sí, peor. pero hablemos del gobierno 8%. Eso bate récord mundiales, ese 8%. No hay ningún gobierno en Occidente, en el hemisferio occidental, donde haya una aceptación tan baja. Y sin embargo, el trípode, gobierno, Congreso, Fiscalía, funcionaba. Y funcionaba y con el apoyo de cierta parte de la prensa. Hay una pata de este trípode que Que se ha caído parece, ahora. que parece caerse, ¿no? Sí, parece caerse. Tú dices, de ser así, yo veo difícil cómo puede sobrevivir esta coalición ya, Congreso, Gobierno solamente, sin fiscalía, cómo puede sobrevivir los retos que se le pueden avecinar, ¿no? Se hace difícil porque tenían una fiscal absolutamente cercana a todo esto, que además se autocalificaba como se autocalifican todos en el Perú de demócratas, todos son demócratas, ella misma dice, yo soy una demócrata, entonces el único que no cree eso es el pueblo. Pero como te digo, puede ser difícil que esto se sostenga sin fiscalía. La única manera de Difícil. saberlo va a ser viendo lo que ocurra en las siguientes semanas. Señor Forsyth, le agradezco mucho sus reflexiones. Otra cosa, Enrique, muy curiosa, no solamente se autocalifican todos de demócratas, sino el tema de la libertad
termina siendo el eje fundamental del planteamiento público de cada uno. Vamos a garantizar la libertad. Me hace acordar una frase muy divertida que había en España, ¿no? Los que quieran ser libres, los obligaremos a ser libres. En todo caso, hay quienes quieren obligar al Perú a ser libre. Y esta es una realidad que nos lleva a preocupación y bueno, ojalá reine un poco la calma y los peruanos recuperemos un poquito la alegría. Señor Forsyth, le agradezco mucho sus reflexiones con la República, ha sido muy amable. Muy amable, Enrique. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.